Casa Editorial Lo que Importa presenta Lo que Importa con Daniel Matamala. En el episodio de hoy, el Mundial de Post-Fútbol. Conversamos con Juan Pablo Meneses, escritor, autor del libro Post-Fútbol, y con Harold May Nichols, expresidente de la Federación de Fútbol de Chile. Lo que importa es presentado por Turismo City y por Grupo Planeta. El Mundial de Fútbol es el espectáculo más grande del planeta. No hay mucho debate al respecto. Con cerca de 2.000 millones de espectadores en vivo, la final de un Mundial es el momento en que el planeta se paraliza en torno a un evento, con un alcance global que solo rivaliza con los Juegos Olímpicos y que deja a otros espectáculos como el Super Bowl o los premios Oscar muy, pero muy lejos. En cuanto a alcance, en cuanto a influencia, no hay nada como un mundial. Esos son solo números, pero cuando hablamos de un deporte que además está tan enlazado con la vida cotidiana de miles de millones de personas, con sus vidas, culturas y sociedades, un mundial de fútbol es mucho más que eso. Funciona como un reloj vital que nos permite recordar una época, que cristaliza un momento y lo fija en nuestra memoria emotiva como una fotografía que nos lleva a un lugar, un tiempo, unos colores, una música y un diseño determinado. Para los que además amamos el fútbol, eso se cruza con nuestra vida personal. Si me dicen México 86, para mí son las 11 invernales en un Valdivia ya oscuro, con la lluvia afuera y la tele en blanco y negro, encendida en los partidos de Maradona, Zico o Platini. Si me dicen Francia 98, es mi época universitaria, en un Santiago en que todo parecía nuevo, en una década del 90 en que la economía crecía y el consumo se masificaba al ritmo del "Vamos chilenos" de la tele en vivo el lunes y de la marea roja invadiendo París a punta de reventar la tarjeta de crédito. Sudáfrica 2010 es el Chile post-terremoto y pre-protestas, ese breve espacio, el de Bielsa, de los mineros, de la reconstrucción, en que nuestro país todavía parecía capaz de unirse en torno a ciertas gestas y a ciertos momentos. ¿Qué será en ese recuerdo Norteamérica 2026? No es fácil decirlo porque este mundial viene rodeado de un clima extraño, inquietante. No solo porque Chile no participa, a eso estamos acostumbrados. La regla es que Chile no esté en los mundiales y la excepción es que estemos invitados a participar en la fiesta. No, la inquietud es una mezcla de otras cosas. Este es un mundial en medio de una guerra que se juega en un país que parece estar en guerra contra el resto del mundo, con la FIFA convertida en el perrito faldero de un autócrata y con el afán de lucro llegando a extremos que hacen preguntarse si no se estará matando a la gallina de los huevos de oro. El gigantismo del mundial está desatado. Ya no son 32 países, son 48. Ya no son 64 partidos, son 104. Un calendario colapsado con hasta 6 juegos al día, la mayoría en el papel bien poco fascinantes. Cabo Verde con Arabia Saudita, Congo con Uzbekistán o Egipto con Nueva Zelanda. Claro, son más partidos, más derechos de televisión, más recaudación. Se estima que la FIFA se va a embolsar unos 13.000 millones de dólares en este mes. Pero ¿hasta dónde se puede estirar ese chicle? ¿En qué momento ese gigantismo, esa sobreoferta de un producto que antes era muy exclusivo, termina por matar su valor? Lo mismo está pasando con el costo de las entradas. Insaciable en su hambre de dólares, la FIFA implementó precios dinámicos que han llevado los costos a niveles que son simplemente absurdos. En Rusia, la categoría más cara de las entradas rondaba el $1.000.000. En Qatar andaba por el $1.500.000. Ahora esa misma categoría cuesta cerca de 8 millones de pesos. Y con el sistema de precios dinámicos, que varían en función de la demanda, han superado los 30 millones de pesos. 30 millones por una entrada para un partido de fútbol. Conseguir un boleto entonces se ha convertido en pura especulación. Personas que compran, no porque les interesa el fútbol, sino para revender. Aficionados que esperan hasta última hora para ver si esos precios bajan. Y entre tanta especulación, no sabemos si vamos a ver estadios llenos, pero sí sabemos que muchos de los hinchas más fanáticos ya desistieron de viajar. Un mundial es ambiente, es color, es fervor, y la FIFA está jugando con eso, lo está poniendo en riesgo.
Además, otra vez tendremos un mundial en un país que no vibra con el fútbol. Claro, está México, pero México tiene muy pocos partidos. La verdadera sede aquí es Estados Unidos, tal como hace 4 años fue Qatar, o tal como en 2034 sabemos que va a ser Arabia Saudita. Son potencias económicas, no potencias futbolísticas, y de nuevo, a la FIFA no le importa. Este es el mundial del post-fútbol, como algunos bautizan esta nueva era en que los clubes son propiedad de magnates. El deporte se consume básicamente por redes sociales. El mercado de futbolistas es una gigantesca bolsa global. Los jugadores son influencers. Las marcas copan cada espacio disponible y asuntos como la pasión se convierten en un commodity que tiene un precio. Sobre todo eso, además, está el factor Trump. La FIFA ha hecho el ridículo cortejándolo. Hubo una época en que los presidentes de la FIFA eran tipos orgullosos, soberbios incluso, muy celosos de la independencia y del enorme poder que tenía esa organización. Pero todo eso cambió después de que el FBI desarmara el esquema de corrupción de la FIFA. La lección que sacaron al parecer fue que hay que tener contentos a los estadounidenses, como sea, y especialmente a un sujeto como Trump. Gianni Infantino, entonces, el presidente de la FIFA, está jugando el papel del bufón, adulando a Trump, haciéndolo parte de ceremonias que deberían ser solo deportivas, incluso inventándole un premio FIFA de la paz para compensarlo por no haber ganado el Nobel. Lo de Infantino ha sido rastrero, despreciable, miserable, indigno, patético, ruin, arrastrado, vergonzoso, servil, humillante, y me quedo corto. Y para terminar, está el factor de la guerra. El país organizador, liderado por el Premio FIFA de la Paz, como sabemos, está bombardeando a uno de los países clasificados. Irán va a participar, tendrá su campamento en Tijuana para cruzar a jugar en Los Ángeles y Seattle, un elemento más que hace muy difícil concentrarse simplemente en la fiesta. Al final, el Mundial es reflejo de su época, una en que los principios de la sana competencia, de una fiesta compartida por todo el planeta, suenan ingenuos, fuera de lugar. Está por verse entonces si el Mundial logra el milagro de causar un paréntesis de deporte, de carnaval, de emoción, o si este Norteamérica 2026 va a pasar a la historia simplemente como la fotografía opaca de un momento oscuro para nuestro planeta. Aquí comienza una nueva edición de Lo que Importa. Les quiero recomendar este libro. Se llama Boric frente a frente, crónica de una nueva generación política en el poder. Y está escrito por Marián Basso. Marián es periodista de Televisión Nacional y cubrió durante los 4 años del presidente Boric La Moneda. Estuvo día a día, por lo tanto, en lo que estaba ocurriendo en las intimidades del Palacio de Gobierno, en cada una de las decisiones y cada una de las crisis que también marcaron esta administración. Habla también en on con algunos de los personajes más importantes de ese gobierno, partiendo por el propio presidente Gabriel Boric en este libro, y con otros en off, para ir contando entonces cómo se desarrolló cada una de las crisis, cada uno de los momentos más relevantes de estos 4 años de gobierno. Una crónica fascinante, contada desde dentro y con mucho conocimiento acerca del gobierno del presidente Boric. Boric frente a frente, de Marián Basso, un libro muy, muy recomendable que ya está en librerías y también en canales digitales. Juan Pablo Meneses es escritor, periodista y autor de un libro que se llama Post-Fútbol y que es la inspiración para el nombre de nuestro capítulo de Juan Pablo. Gracias por acompañarnos hoy hablando de un tema que importa. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Un gusto estar acá. Juan Pablo, nos preguntamos si este es el primer mundial de post-fútbol. A lo mejor ya estamos en la era del post-fútbol. ¿Qué es el post-fútbol? Mira, básicamente el post-fútbol es la nueva era que está viviendo este deporte, ¿no? O sea, tanto dijimos que el fútbol iba a morir por la apuesta, iba a morir por la sociedad anónima, que el fútbol iba a morir por la hinchada, y fuimos diciendo tanto que el fútbol iba a morir que un día despertamos y el fútbol estaba muerto. Ya no era lo que era y estamos en una nueva era que yo le llamo post-fútbol. ¿Tú crees que el fútbol como lo conocimos murió? Claro, o sea, de todas maneras es otra cosa, se juega de otra manera, se vive de otra manera y los intereses son de otra manera. Entonces, por eso he tratado de repetir miles de veces que, en el fondo, si no entendemos lo que es el post-fútbol, va a ser muy difícil entender este mundial, que es el primero oficialmente de post-fútbol, porque los otros fueron como
ensayos generales, ¿no? El anterior de Qatar es un ensayo general. ¿Por qué? Porque era en un solo país, los estadios uno al lado del otro. Hubo muchos periodistas que batieron récords mundiales de partidos que habían cubierto porque podían ir de un estadio a otro. Ahora imagínate, con 3 países diferentes, va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, este es el gran mundial del postfútbol. ¿Y qué es el postfútbol? Es entender que todo lo que funciona alrededor de la cancha es lo que importa, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos, ya tenemos una gran figura de este mundial, ¿no? Que se llama Liam Payne y que es un jugador de Nueva Zelanda que no ha jugado un partido, que hasta hace una semana tenía 4.000 seguidores en internet y que hicieron una campaña en Argentina para sumar seguidores. Hoy día tiene 5 millones de seguidores y ESPN Argentina promociona los partidos de Nueva Zelanda con la figura de él. Están ofreciéndoles contratos como un jugador, un tipo que todavía no ha tocado la pelota. Un tipo que tampoco tiene una trayectoria... No, si no ha tenido ni una trayectoria. Esta cosa partió porque en un programa por un influencer argentino metió la inteligencia artificial todos los jugadores y vio cuál era el que tenía menos seguidores. Y entonces llegamos a este tipo que vive en Nueva Zelanda, que tiene más de 30 años, que en toda su carrera ha hecho 7 goles y que de repente ahora tiene los mismos seguidores de nuestro Gary Medel, 5 millones. Y es la figura, ¿no? Y están los afiches publicitarios y ahora los partidos de Nueva Zelanda en Argentina, por ejemplo, se van a estar codificados, ya no van a estar todos libres, porque esta figura es la que todos quieren ver. Y eso es post-fútbol. Porque no tiene nada que ver con el fútbol. No es que él haya hecho algo particular, no hizo una jugada, no hizo un gol, no es que no hizo nada. Es que no hay ni una figura, en este mundial no hay ni una figura que sea pensada en el fútbol. O sea, estamos todos diciendo Messi que se va a retirar, Cristiano Ronaldo, que no sé qué. Ahora tenemos a este Liam Payne. O sea, son todos como situaciones. ¿Los futbolistas en el postfútbol son ahora influencers? Son, claro. Yo digo que ahora los jóvenes no quieren ser futbolistas, sino quieren ser estrellas del postfútbol. Y eso, estrellas del postfútbol, es ser influencer. Tú ves la llegada de las selecciones y son desfiles de moda. Hay muchos canales en Francia, hay programas que ya están, los programas de moda ven la llegada de los jugadores a la concentración y comentan los looks. Entonces, quieren ser influencers, quieren ser famosos, pero famosos como figura. Jugar al fútbol es una cosa secundaria. Es una herramienta para lograr lo importante que es la fama. Claro, es una cosa totalmente secundaria al punto de que los partidos básicamente son más o menos todos parecidos. Los distintos no tienen capacidad. ¿Por qué? Porque en este mundo de post-fútbol y de métricas y todo eso, el entrenador se maneja en base a métricas. Por ejemplo, la pelota. La pelota, que es un ensayo que ya hubo en Qatar, pero ahora oficial. La pelota adentro no tiene el antiguo que le decían el Blay, que era como un globo adentro, ¿no? Después ya tenía una cámara, ahora tiene adentro como un cerebro hoy día la cámara. Se enchufan las pelotas. Se enchufan las pelotas y generan información. Esa información ahora se va a empezar a probar que el usuario, ya no el hincha, empieza a recibir esa información, ¿no? Porque hay información, están todas las antenas alrededor de la cancha y tú vas a poder recibir dónde recibió más golpes en la pelota, estas zonas de calor que se hacían en la cancha, ahora también llega la pelota. Y Juan Pablo, toda información, todo dato. Tú decías, ya no es hincha, es usuario. ¿Cuál es la diferencia? Claro, 100% usuario. Hoy día es muy común que una persona... Lo que pasa es que para algunas generaciones esto lo vemos de manera alarmante, que ya no es nuestro fútbol y no sé qué, pero las nuevas generaciones lo viven realmente con una pasión y están esperando este mundial porque lo viven básicamente con 5 pantallas. O sea, te voy a poner un extremo, pero 5 pantallas. Una, la del partido, ¿no? Que es otra, la del react, porque si no hay reacciones de otra gente, no hay. Otra de la apuesta, ¿no? Y se la apuesta. Una cuarta, el valor bursátil, porque ahora la FIFA hace un tiempo ya permite que se vendan derechos de formación. Entonces resulta que si yo compro los derechos de formación un porcentaje, con $100 ya puede empezar a comprar parte del jugador. Ese jugador hace un buen mundial, tú estás ganando plata. Entonces la cuarta y la quinta, que es la más loca de todas, es una pantalla que te está mirando a ti. Porque si tú haces una reacción o por si te pasa algo, lo subes. Entonces, en ese escenario de ver el partido con 5 pantallas, tipo como si estuviéramos manejando una nave espacial,
es distinto al fútbol, que nos juntábamos todos frente al televisor. No quiero hacer una publicidad de la serie de los 80, pero algo de eso había, ¿no? Una cosa como un rito, un rito comunitario. Como frente como alrededor del fuego, una cosa así, el mundial. Y ahora el mundial es totalmente distinto y se ve en distintas partes. Hay gente que engancha con figuras como este neozelandés que son paródicas finalmente de lo que pasa, ¿no? Ahora, Juan Pablo, ¿no será que cuando empieza a correr la pelotita tal vez volvemos a tener un fútbol más parecido, en cuanto a que probablemente de Pei nos vamos a olvidar muy luego, ¿no? Claro, pues eso es lo que pasa con esas figuras, claro, que son utilizadas son y desechables, ¿no? Desechables, sí. Y no hay algún momento en que vamos a decir a lo mejor si el protagonismo va a estar en la estrella joven que va a aparecer en el mundial, o en el ídolo que va a caer, que va a quedar eliminado, en el drama, en esas cosas que sí son parte de lo que uno entiende como claro, una emoción del fútbol. Sí, eso va a pasar. Eso de alguna manera va a salir una figura nueva y otra, pero cuando la pelota empieza a correr, que ya es una pelota, como te decía, con un cerebro adentro, dentro del partido también van a haber cambios. O sea, hay 4 tiempos, ¿no? Está esta cosa de la pausa de hidratación, que resulta que la pausa de hidratación ha generado mucha polémica porque te corta ya el fútbol, no tiene 2 tiempos, va a tener 4. Que es lo que están acostumbrados los estadounidenses. Claro, en todos sí, los deportes está todo estadounidenses, en el básquetbol, en el fútbol americano, se juegan en 4 tiempos. Claro. Y entonces una de las razones que dio la FIFA para justificar ese corte, que en realidad va a ser publicitario, es que se puede escuchar lo que dice el entrenador. Entonces, y eso es súper de la NBA, en el fondo. Entonces vamos a enfrentarnos a un fútbol cuando la pelota gire, que es muy como la NBA, ¿no? Y es muy a la pinta de Estados Unidos. Podríamos decir también que es el primer mundial muy a la pinta de Estados Unidos, y ahí yo estoy en desacuerdo con el tema de la FIFA. Siento que el papel de la FIFA ha sido muy como de entregar, ¿no? Es como ¿Qué te parece a ti lo que ha hecho Infantino? La FIFA? Claro, o sea, lo que pasa es que históricamente la FIFA, desde Avalanche para acá, que es como... La FIFA era dueña del negocio, ¿no? Y ahora como que se dio vuelta a eso. El negocio es dueño de la FIFA, ¿no? Y eso se nota mucho, ¿no? Como que además que todos los fondos de inversiones, todos los que manejan esta venta de derechos, todos los que manejan la apuesta, vienen muchos de Estados Unidos, vienen esos fondos, y el negocio maneja un poco a la FIFA en el sentido de que le queremos dar un aspecto de Super Bowl a una cosa que nunca la tenía, y que no solo no la tenía, sino que era como nuestro orgullo, ¿no? Los que son más grandes van a acordarse de Pito Livington y Julio Martínez diciendo: el fútbol nunca va a entrar a Estados Unidos, porque nosotros tenemos 90 minutos y ellos no aguantan por la publicidad. Claro, y ya no tenemos 90 minutos, y además va a haber un show de medio tiempo en la final del mundial. Va a haber un show de medio tiempo que tiene más espacio que el habitual. Entonces eso genera mucho también problemas físicos. Porque ya, claro, una cosa es que el fútbol vaya adosado a un espectáculo, ¿no? Una cosa distinta es cuando ya tú empiezas a cambiar las reglas del fútbol para darle prioridad al espectáculo, que es lo que va a pasar, porque en vez de los 15 minutos de entretiempo va a tener que ser más tiempo, no por una razón deportiva, sino por una razón de show. Claro, y eso significa, además, en deportes como el fútbol, esos cortes son muy determinantes, son como en el tenis, ¿no? Que de repente hay cortes largos y empieza después otro partido. Acá también. Entonces hay que empezar a preparar a los equipos para otro partido. Y ahí también entra otra cosa que se habla poco, que está explicada en el libro, el trabajo de los entrenadores con inteligencia artificial, ¿no? Muy pocos lo empezaban a reconocer hasta hace un tiempo, pero hoy día ya es casi una cosa habitual. Se está entrenando mucho con inteligencia artificial. Los partidos no se van a ver enteros. Tampoco esa cosa de llevar un televisor a la oficina, eso ya se terminó hace tiempo, pero como van a ver de repente 6 partidos el mismo día, nos vamos a enfrentar a este fútbol TikTok, tipo de Ibai Llanos de la King League, que vamos a ver los partidos, solo los reels, solo la grandes jugadas, solo el consumo rápido, estimulado. Yo digo que medio como llevaba al porno, ¿no? Que es como solo acción, goles, tiro libre, celebración, y el partido, así un 10 que para la pelota y mira a ver dónde juego, eso se terminó. ¿Y eso tú crees que también tiene que ver con no solamente con las condiciones, sino con un público que ya también mira distinto al fútbol? Porque nos pasa en todos los aspectos de la vida que es muy difícil concentrarse, ¿no? Muchos dicen, ya la gente no aguanta ir al cine y estar 2 horas sin revisar el teléfono frente a una pantalla viendo una película. ¿Pasa algo parecido también? Sí, no, acá es 100% eso. Por eso yo en el libro digo que el post-fútbol nos sirve para entender el mundo en el que estamos. O sea, la gran gracia que va a tener este mundial
pienso yo, es decirnos en el mundo que estamos, ¿no? Cuando estén con millones de cámaras transmitiendo, pero también con millones de cámaras viendo el milímetro de la jugada del VAR, viviendo observados, porque vivimos en una sociedad donde estamos todo el tiempo rodeados de cámaras. La gente que va a los estadios es pura gente prácticamente extra de una película, porque van a pagar $3.000, $2.500 por entrada. Van a ellos a ser parte del espectáculo, no lo van a ver. Y van también muchos a grabarse, a subir su contenido. Claro. Y está esa otra parte que yo digo que van como a trabajar, ¿no? Porque van a estar grabando, pero después no solo graban, sino que editan. Entonces ahí empieza entonces están de camarógrafo, de editor, y después tienen que subir. Con el sueño que en una de esas quizás se transforman en viral. Entonces imagínate, te transformas en viral. Porque está todo esto relacionado con los seguidores. Y también. Y está todo relacionado con la red, está todo relacionado con la nueva tecnología. Y por eso digo yo... Quizás sonaba un poco patudo, pero por eso hice todo un libro para justificarlo, de que estamos frente a otro deporte, ¿no? Que es el post-fútbol. Tú decías algo bien interesante recién y quiero volver a ello. Decías, ya la FIFA no maneja el negocio maneja la FIFA. ¿Quiénes son? Porque también estábamos acostumbrados a esto, ¿no? De que esta señora FIFA que era todopoderosa, claro, ¿no? Hoy día sí. ya no están así. O sea, hoy día son tan grandes los intereses en torno al fútbol que hay intereses que son más grandes o más poderosos que la FIFA. ¿Cuáles son esos intereses que hoy día están cada vez más dominando el mundo? Mira, son básicamente los famosos y temidos y desconocidos fondos de inversión. Que en el fondo de inversiones ahí está Estados Unidos, y ahí empieza después el mundo árabe, que tiene mucho. O sea, nosotros vemos ganó Paris Saint-Germain, ganó la Chelsea, y viva París, y no sé qué, y ese es un equipo de gente de Qatar. O sea, el Manchester City es de un jeque de no sé cuánto. O sea, hoy los que manejan el fútbol son fondos de inversiones y poderes que están detrás. Y poderes económicos, digo. Y entonces ellos, obviamente, cualquier persona que hace un negocio, la idea es, aparte de darte legitimidad, que un jeque esté en París recibiendo la Champions League, es como un valor cultural para él o de poder simbólico, un poder simbólico muy importante. Pero también está el tema de que hay que sacarle el rinde. Yo me acuerdo que hice un libro hace muchos años que se llamaba La vida de una vaca, y investigar cómo le sacaban el rendimiento a la vaca, y al final a la vaca le sacaban rendimiento de todo, hasta como los últimos huesos que quedaban servían para hacer peineta, todo. Un poco el fútbol ha pasado eso, ¿no? El tema de las apuestas, por ejemplo, el fútbol no inventó las apuestas. Las apuestas vienen hace mucho tiempo. Hoy en Estados Unidos hay apuestas que además el hijo de Trump suele apostar hasta qué día se van a bombardear tales ciudades. O sea, claro, como que está todo llevado a esa apuesta. Pero con el fútbol se exacerba y son nuevas formas de ingreso. Antes, ¿cuáles eran los ingresos? Venta de jugadores, derechos de televisión. Y para de contar, pero nada más. Hoy día los ingresos acá en Chile. ¿Con qué va a comprar Católica su próximo 9 con el que quiere ganar la Copa Libertadores? No lo va a ganar ni con los derechos de televisión, ni los va a comprar con la venta de un jugador. Quizás probablemente lo compre con todas las fanáticas de Ricky Martin que llenaron 5 veces su estadio. Porque en el fondo el fútbol ahora tiene que tener ingresos de otros lados. Y en ese sentido es un deporte muy financiero, ¿no? Es muy financiero. Y por eso hay mucha gente que está apostando a su primera inversión en la bolsa, no hacerla en la bolsa de comercio, sino que empezar a comprar derechos formativos de jugadores. Hablemos de eso precisamente porque es un tema que tú investigaste largamente, el tema del mercado de futbolistas y el mercado de niños futbolistas, claro, ¿no? Cómo finalmente niños muy, muy, muy pequeños se convierten ya en una mercancía más que se transa en el mercado. ¿Cómo funciona eso y cómo influye también en lo que va ocurriendo desde esos niños que sueñan con ser futbolistas o tal vez sencillamente con salir de una situación económica mala o con ser famosos y que eventualmente pueden terminar en un mundial? Mira, lo que pasa es que hay una revista española que se llama El Libero, que no tiene nada que ver con algún medio acá, pero ellos dicen, explícamelo con fútbol y lo voy a entender, ¿no? Entonces te cuentan súper buena historia. Esto un poco sirve para explicar este caso de niños futbolistas, que en el fondo es lo mismo, que tiene que ver con lo más principal del colonialismo y del capitalismo, que vamos a lugares donde están las mejores materias primas y llevémoslas
lo antes posible, ¿no? Antes que tengan cualquier grado de desarrollo. Entonces, con los niños futbolistas pasa igual. Hoy día es muy difícil que haya un niño futbolista talentoso en cualquier barrio que nos estén viendo, escuchando, que ya no esté marcado o que no esté fichado. ¿Por qué? Porque son muy baratos. Si no funcionan, se descartan. Pero si funcionan, y ahí está la fantasía de Messi, que Messi es gran responsable de que la compra y venta de niños futbolistas se haya puesto de moda, que es compramos un niño pobre en un barrio pobre, de una familia pobre, de una ciudad pobre, de un país pobre, en pocos miles de dólares. Y en no muchos años cuesta cientos de millones de euros, que pasó con lo de Messi, ¿no? Y lo de Messi despertó que empezaron a ir muchos clubes españoles y se empezaron a comprar clubes de barrio en Rosario, como si fuera que Messi hubiera salido ahí, como que si hubiera causa geográfica, ¿no? Como con la denominación de origen. Entonces, ese tema del negocio y ha repercutido mucho en la calidad del fútbol. En Argentina, en Chile, muchos acá reclaman de que esta exacerbación de que queremos que los jugadores se vayan temprano y no sé qué, ha perjudicado mucho el valor de las divisiones inferiores, que esa es parte de ese negocio. Y es muy provocador, como lo dices tú, porque dices, esto es como cualquier colonialismo económico, digamos que se va a buscar la materia prima, se extrae lo más bruto posible de la materia prima, que es muy barata, y después todo el valor agregado se lo ponemos en el país desarrollado, ¿no? ¿Cómo funciona eso en la práctica? O sea, ¿cuál es el valor que entregan esos países desarrollados en la formación del futbolista y qué tan grande es el negocio? Mira, a mí me decía, tuve un tiempo casi prohibido ir a Barcelona porque la FIFA sancionó 2 años al Barcelona sin fichaje a partir de niños futbolistas. Pero ellos me decían, pero nosotros ayudamos a Messi a mejorarse, le pusimos inyecciones para que creciera, le trajimos a su familia. Entonces, pero ustedes no son una ONG. No es que yo traigo 100 niños de Latinoamérica que tienen problemas de crecimiento y ustedes les van a poner las inyecciones, sino que se la ponen porque precisamente sabían que es lo que había ahí, o lo veían, claro. Ahora, una de las sorpresas que yo me llevé es que pensaba que se llevaban a estos niños futbolistas como preparándolo para ser juveniles, pero no, ellos lo llevan para ganar los campeonatos de sub-9, sub-10, sub-11, o sea, desde ya empiezan. Ya le sacan rendimiento. Le sacan rendimiento de entrada, claro. Yo pensaba, no, lo van a llevar, lo van a preparar, va a estar, pero a trabajar. Pero, Juan Pablo, ¿y cómo funciona esa especulación? O sea, tú puedes comprar un pedazo de un... O sea, compra los derechos, basta que la familia, en resumen, basta que la familia te dé un poder y para que tú negocies por ello. Claro, y luego hay inversionistas que empiezan a invertir en verde, digamos. Claro, no, y ahora lo que pasa es que ese libro salió hace 13 años, pero hoy día ya no compran los clubes, compran fondos de inversiones otra vez. Entonces, de repente en Brasil, que son buenos los laterales, hay fondos de inversiones que tienen 1000 niños laterales. Pero imagínate, después el trato es como un trato muy, muy esclavo. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que finalmente el fútbol transforma todo en fútbol. Entonces resulta que si yo le digo a alguien, me voy a llevar a tu niño de 10 años a Madrid, en la afuera de Madrid, saliendo 1 hora de Madrid, a recolectar todos los días 8 horas algodón en un campo de algodón, me va a decir, es trabajo esclavo. Pero si le digo, a la misma edad, te lo llevo a Madrid, en la afuera de Madrid, un poco más cerca, en la cancha del Real Madrid, a estar 8 horas, pero entrenando en un campo de fútbol para jugar, porque tiene que ganar su división, los alevines que le dicen allá. Puta, qué bueno, hagámosle una nota, que sea el próximo mes y apostemos por él, porque ahora nosotros ya no apostamos por jugadores, por equipo, apostamos por jugadores. Otra de las diferencias del fútbol, que era un deporte colectivo, nosotros ahora seguimos jugadores, ¿no? Que es un deporte individual. Y el mismo jugador también sabe que su carrera es de él, no del equipo. Y no tiene una identificación, por lo tanto, tan evidente como era antes con un equipo particular. No puede tenerla porque si se decide quedar, los mismos hinchas dicen, puta, este gallo se quedó. Como lo ven como una flor marchita, ¿no? Que no pudo brillar porque ya se considera que el jugador latinoamericano tiene que llegar al Cirque du Soleil, que le digo yo, a la Champions League, a este circo que recorre todas las capitales europeas como un espectáculo casi de la ópera. Ahora están haciendo un nuevo estadio en Italia, que va a tener menos espectadores, pero van a ser las entradas más caras para disfrutar estos grandes espectáculos que son muy diferentes al fútbol, al barrio y a todas esas cosas
que sabíamos. Juan Pablo, el tema de las apuestas, que ha crecido muchísimo, como sabemos, en todo el mundo y también en Chile, hay todo un debate acerca de la legalidad, de la ilegalidad, del cobro de impuestos, etcétera. ¿Cómo crees que puede seguir influyendo en el mundo del fútbol? Ese es un tema determinante básicamente porque hay mucho dinero en juego, ¿no? Y no sé, me hace acordar un poco lo que pasaba con los niños futbolistas. ¿Cómo se detiene el caso de los niños futbolistas? Me preguntaban. Y era muy difícil que se detuviera porque le interesaba al papá, le interesaba al entrenador, le interesaba al club, le interesaba al niño, le interesaba al barrio, a todos le interesaba que el niño triunfara. Con las apuestas pasa un poco parecido. Le interesa a los clubes, le interesa a los campeonatos, que lo auspician, le interesa al periodismo que publicita, le interesa a los jugadores y al hincha, ¿no? Porque yo tengo alumnos, cuento en el capítulo de postfútbol, de la apuesta, cuento que una vez estaba haciendo una clase. Había unos alumnos que estaban exponiendo la vida y obra de Martín Caparrós, que era una clase de no ficción, y de repente escucho un grito atrás. ¡Ah! Y dijeron, perdón, profe, perdón, pero es que nos ganamos una apuesta y estaban apostando ya. Pero no que había un gol de que su equipo había hecho un gol, no. No era apuesta, no. Eran apostadores que habían ganado una apuesta de un partido además como insólito, así como un partido en Chipre, porque ya los apostadores ya apuestan cosas improbables, ¿no? Apostemos 2 lucas a una cosa que es 0.30, pero si le llega a ocurrir, ya no es solo apostar a tu equipo, aunque uno me dijo, ver mi equipo, ver el equipo de mi vida, digamos, o de mi papá, porque la pasión de los más jóvenes no es la misma, con apuesta y que gane, es más dulce que la miel, me dijo. Me hizo acordar de los musulmanes cuando hablaban de morir por Alá, pero esto era igual, pero de una apuesta. O sea, ¿cómo esa persona va a volver a ver a su equipo si sabe que de repente puede ganar y además se lleva plata? Es como ¿cómo podéis después volver a jugar póker con poroto en la playa si después sabéis que hay un casino, ¿no? ¿Y qué tanto eso puede corromper al fútbol? No, es que todo este post-fútbol está un poco corrompido y yo lo que me imagino es que hay que tratar de regularlo de alguna manera. Pero sí soy bien claro en sentir de que el fútbol no inventó las apuestas y el fútbol no va a inventar la solución a la ludopatía juvenil. O sea, no podemos exigirle al fútbol que elimine cosas que de repente nosotros como sociedad tenemos que... Entonces de repente veo gente así como del Ministerio de Salud acá y en otros lugares, porque este es un tema finalmente de salud mental. Y lo explico yo en el capítulo. Que dicen, sí, el fútbol tiene que solucionar, hay mucha ludopatía por el fútbol, entonces el fútbol no es una cosa del fútbol. Mira, Lula fue a las Naciones Unidas hace un par de años y contó que más del 30 o 40% de la ayuda de que le da el país a los grupos más carenciados se gastan en apuestas. Entonces decía, mucha de la ayuda social que nosotros damos se va a las apuestas. Y acá quizás puede pasar algo así también. Y no sabemos. Y de nuevo, Juan Pablo, son mercados que son demasiado grandes, donde demasiada gente, donde hay demasiados intereses en juego, y eso hace que se hayan vuelto incontrolables. Claro, son incontrolables porque además hay muchas variables. Si piensas que antes como decirte, la apuesta era ganó, perdió. Claro, era como la polla gol, no claro, el patio visita. O sea, obviamente... Todo esto que hablan de la pelota inflable y que tiene un motor adentro, obviamente, muy pronto, si no ahora, va a ser apostemos cuántos golpes recibe la pelota durante el partido. Claro. Porque está todo hecho para eso, está todo hecho para la viralización, para la apuesta, para el negocio. Entonces, claro, nosotros nos podemos poner frente al televisor el día que se inaugure el Mundial y decir, hoy vamos a ver otro Mundial. Pero en realidad, si no entendemos que estamos frente a un cambio de época, frente a otro deporte, y que además a partir de ahora va a seguir siendo así, no lo vamos a entender tanto, ¿no? No vamos a entender tantos fenómenos raros porque van a salir figuras, como dices tú, el más joven, la estrella, no sé qué,
pero también van a salir casos insólitos como de este jugador de Nueva Zelanda. ¿Vas a ver el Mundial, Juan Pablo? Sí, de todas maneras. De todas maneras lo voy a ver. Hace poco me hizo una entrevista a Vichy Borgi, que además es campeón del mundo, sí. Aunque él dice con orgullo que no le gusta decir, que le gusta que se lo digan. Y él me dijo, estoy preocupado por este Mundial. Y ese es un sentimiento que yo también tengo. O sea, no soy de las personas que dicen, no, el Mundial va a estar muy bien. Estoy preocupado. Pero esa misma preocupación es un gancho para verlo y para no tratar de no perderme nada. Siento que va a ser un Mundial muy distinto, que va a ser un Mundial muy alejado de lo que hemos vivido, donde de repente van a haber chispazos que nos van a hacer sentir, uy, este es el mismo fútbol de siempre, pero que va a tener mucha conversación y va a haber mucha cosa en torno a lo que está fuera de la cancha más que nunca, y eso me parece súper interesante y me dan ganas de estar allá. El primer Mundial del post-fútbol. Juan Pablo Meneses, gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Muchas gracias a ti, Daniel, por la invitación. En este programa hablamos de lo que importa y viajar importa, pero también importa no pagar de más. Por eso te recomiendo Turismo City, la aplicación que compara miles de ofertas en segundos y así te muestra siempre el precio más bajo. Quienes usan Turismo City ahorran hasta un 40% en vuelos, paquetes turísticos, asistencia al viajero, también hoteles, porque tiene un algoritmo inteligente que compara todas las opciones con una sola búsqueda y así te redirige al sitio de la agencia o de la aerolínea que tenga el precio más bajo. Además, también te notifica cuando aparecen ofertas de último minuto para que no te las pierdas. Descárgala gratis en App Store y Google Play o ingresa a turismocity.cl. Recuerda, Turismo City paga menos por viajar. Nos acompaña aquí en Lo que Importa Harold Maynick, ustedes lo conocen muy bien, expresidente del fútbol chileno, también trabajó por muchísimo tiempo en la FIFA, además ex candidato presidencial. Por cierto, Harold, ¿cómo estás? Bienvenido a Lo que Importa. Todo bien, muchas gracias por la invitación. Te tocó a ti estar en muchos mundiales, tanto como parte de la organización en la FIFA, también, por cierto, al mando de la delegación chilena. ¿Sientes que este mundial es distinto, es raro, que hay un ambiente un poco diferente? Bueno, yo estuve en la organización de 4 y a cargo de la federación de cuando fuimos a Sudáfrica. Y bueno, he ido a lo siguiente. Aquí hay algo que está extraño. Hay mucha, ¿cómo llamarlo así? Mucha novedad en cuanto a la presentación de los contenidos de cada una de las selecciones participando. O sea, hoy día en la mañana me parece que vi la de Noruega, que la encontré maravillosa. O sea, hay mucha novedad en eso, la presentación de Brasil de la nómina en un show y los otros viendo el show y Neymar. Esas cosas antes no eran así, salía un fax y chao, qué sé yo. Ahí hay mucho contenido nuevo. Tim Payne, ni hablemos, pues esa cuestión es un fenómeno digno de la escuela de comunicaciones que lo van a estudiar. Pero esa es una parte. Hay una segunda parte que es el ambiente en Estados Unidos. No se ve ambiente en Estados Unidos. Yo leo más de la final de la NBA que del Mundial. Ya pasó el 94, o sea, se está repitiendo. Y eso se transmite también a México y también a Canadá. Y en tercer lugar, lo que claramente veo, por lo que leo, es que a días del Mundial no están vendidos todos los tickets. A pesar de la alta demanda. Expliquemos, Harold, qué pasa ahí, porque hay una demanda gigantesca, muchísima gente quiere ir al Mundial, hay precios también que uno ve que es una locura. ¿De qué precio estamos hablando? ¿Qué es lo que ha pasado y por qué los precios también se han disparado de una forma que, claro, siempre ha sido caro los tickets para un Mundial, pero cuando uno compara con lo que pasaba en Rusia o en Qatar, lo de ahora parece una locura sin precedentes? Siempre ha sido caro, pero dentro de un margen pagable para un turista, claro. Digamos, razonable, $50 cuando está afuera, claro. Es caro, pero no es algo que tú no vas a dejar de ir a un mundial por $50 el ticket o $100 el ticket. Eso es una realidad. ¿Qué pasó ahora? Y lo voy a dar como ejemplo general, no como perfecto. Vamos a decir, hay más de 6 millones de asientos disponibles para todos los partidos del mundial. ¿Ya? Esta es la mayor cantidad de asientos disponibles en la historia de la Copa del Mundo. Nunca ha habido tantos, 6 millones. La FIFA, de acuerdo a cómo funciona el sistema americano, donde la reventa no es ilegal, tú puedes revender tus tickets y nadie te dice nada. De acuerdo a eso, puso a la venta un porcentaje de tickets. No sé el número, pero puso un porcentaje. Y puso el porcentaje a un precio X, digamos a 10, ¿ya? Para dar el ejemplo.
la demanda por ese porcentaje de ticket superó con crece a toda la oferta de asientos que hay. Fueron más de 100 millones los que querían ir al Mundial a ese precio en eso. Claro. De ahí unos poquitos consiguieron tickets, el resto a la fila, qué sé. Pero eso activó el algoritmo, porque esto está trabajado con un algoritmo. Y el algoritmo dijo, para esta demanda, estos tienen que ser los precios, ya no 10. Tiene que ser más, porque los asientos, la oferta está fija, no hay más asientos disponibles. No hay cómo poner más asientos. Por lo tanto, la oferta está fija, la demanda ha crecido, va a subir el precio. Economía bien básica. ¿Cuál es el problema de esto? Que el fútbol, el mundo del fútbol, no está acostumbrado a este ejemplo. Está acostumbrado a que si yo quiero ir al partido, vale 10, pago 10 y voy al partido. Si quiero comprar en reventa, hay negocio. Y eso ha hecho que muchos digan, ¿sabes qué? Prefiero no ir. Y hoy día hay una queja de la industria hotelera americana. Dicen, ¿dónde están los municipios, condados, como quiera, americanos? ¿Dónde están? Porque todo ese flujo enorme de turistas que se esperaba, de gente que iba a ir a Estados Unidos, que iba a reservar hoteles, que iba a reservar restaurantes, que iba a reservar paquetes turísticos, no están llegando. No están llegando. Una parte, la más importante, es porque el ticket tiene un precio inalcanzable. Si el pasaje en avión vale $1,000 para ir a Estados Unidos, tú no estás dispuesto a gastar $1,000 por una entrada para el partido. Tú estás dispuesto a gastar 100, 150. Porque vas a querer ir a 2 partidos, no vas solo. Tienes los gastos propios de los... Entonces, todo eso la gente suma, resta y dice, ¿sabes qué? No voy. Y eso, Harold, uno entiende que puede pasar en la final, qué sé yo, que son obviamente momentos muy, muy importantes, pero, no sé, está lleno de partidos también que no son tampoco tan atractivos, ¿no? Y también uno ve los precios y son una locura. Claro, pero es que eso el algoritmo no diferencia. No diferencia. Creo que en Boston juega Escocia, puede ser con Irak o con Irán. Ya, ¿por qué no me acuerdo? Escocia está en el grupo de Haití, si no me equivoco. Escocia. Bueno, pero da lo mismo, pero juega no con un... Escocia te puede llevar mucha gente, los escoceses que viven en Estados Unidos, más los escoceses que viajan porque no van muy seguido al Mundial, etc. Pero el rival no te va a llevar. Haití hay mucho en Nueva York, pero no te van a ser capaz de llenar el estadio si el precio sobrepasa sus posibilidades. ¿Y el riesgo es que terminemos con estadios semivacíos? No creo que llegue a tanto, porque se da un fenómeno que ya se dio para la Copa. Esto ya lo hicieron para la Copa Mundial de Clubes el año pasado. Lo mismo. Y la tendencia fue la misma. Y llegó el momento de los partidos y tuvieron que ir bajando, porque ya se acabó la demanda, bajando los precios. Y me parece que en partido del Chelsea, no la final, el anterior, costaba $16 el ticket. O sea, ya ni siquiera costaba los 50 o los 100 que tú estabas dispuesto a pagar. Y ahí se llenó el estadio. Ya, o sea, es una especulación finalmente, de que de repente es bueno quedarse hasta el final y comprar el ticket del último día. Y es el mejor ejemplo de cómo funciona la ley de la oferta y la demanda, digamos. Pero lo que sí afecta, porque ¿quiénes van a llegar a $16? Los americanos que están ahí, que la noche antes se metían a ver, hoy a 16, compra 10, listo. ¿Te fijas? Pero tú no vas a viajar desde Escocia a Estados Unidos la noche antes porque recién conseguiste el ticket. Eso no. Los turistas del fútbol, salvo para la semifinal y final, son turistas preparados que con tiempo programan su ida, digamos. Pero esto puede tener toda la lógica del mundo desde el punto de vista solamente de la oferta y la demanda, pero el Mundial tiene algo más, ¿no? Que es el ambiente, que es la gente que llegue a los partidos, que le dan algo que es especial y que es una magia. Si finalmente los estadios se terminan llenando el tipo que sencillamente compró a última hora porque estaba barato y la gente que realmente le iba a dar ese ambiente al Mundial se queda en la casa, se pierde mucho de la fiesta. Bueno, ya pasó en el Mundial del 94. Todos los estadios llenos. El Mundial en Estados Unidos 94. El Mundial con más asistencia en la historia es ese. Pero no está ese ambiente en la plaza, en la avenida, en Manhattan. No sé, hay, por supuesto, la final va a tener su ruido. Pero no hay ese ambiente de una Copa del Mundo en Alemania, por ejemplo. En Qatar había ambiente, no tanto, pero... En Alemania 2006 el ambiente era impresionante. En Sudáfrica en 2010 bajó el ambiente porque se hizo un invierno y los europeos no llegaron. Después para Brasil 2014 gran ambiente, pero sobre todo por los chilenos y los argentinos, no nos engañemos. Claro. Eso fue lo que lleva. En Rusia hubo buen ambiente, hubo muy buen ambiente en Rusia, no como Alemania 2006, donde yo creo que es donde más ha habido. Y en Qatar el ambiente que hubo con los inmigrantes y con gente que llegó normalmente de América Latina, de nuevo, y de algunos países asiáticos, pero no de Europa. Y si ahora no llegan los europeos,
y no llegan los latinoamericanos, va a ser con la gente local que vive allá. O sea, no sé, pues la selección de Panamá, los panameños que llegan allá la van a seguir, pero son panameños americanos, no son los panameños que vienen de Panamá. Ahí, y por eso que no se dan esas grandes manifestaciones, porque acuérdate que además hay un segundo factor que no es menor. Los americanos están buscando a los que no tienen sus papeles al día. Claro. Y tú, como ciudadano, sin tus papeles al día, por mucho que sea tu selección, lo vas a pensar mucho porque van a estar, por lo que dicen. Y se ha amenazado explícitamente que ICE va a estar merodeando, digamos, los lugares de los partidos o de los fanfests para intentar cazar gente. Claro, entonces si tú no estás con todo el día, ¿sabes qué? Lo veo por la tele en el bar de la esquina, pues, y donde puedo salir corriendo si llega el ICE. Claro. Entonces hay todo un tema atrás. Vamos a ver. Yo siempre soy optimista y creo que se van a llenar todos los estadios. Los precios, no sé. Y hay un tema, no sé si está al día, pero la FIFA le costó mucho negociar los derechos de televisión con China y con la India, que son los grandes mercados. ¿Por qué le costó? Primero, por la diferencia horaria. Segundo, porque ni China ni India van al Mundial y no estuvieron ni cerca. Y tercero, por el precio que pusieron. Y al final, los chinos y los indios pagaron casi el 20% de lo que estaban pidiendo. Y ahí, Harold, uno se pregunta si la FIFA no está matando la gallina de los huevos de oro con estos cobros tan gigantescos que parecen desproporcionados, pero también con este gigantismo que uno dice, ¿hasta dónde llega esto? O sea, ya tenemos 16, 24, 32, 48 equipos, 104 partidos. ¿En qué punto ya se empieza como a degradar ese producto cuando empiezas a ver que hay 6 partidos todos los días, muchos de ellos muy poco interesantes? ¿Hasta dónde llega, digamos, y dónde ya se mata esa gallina de los huevos de oro? Vamos a tener que ver el resultado de ahora, porque suponemos que al haber 48 equipos y 104 partidos va a bajar la audiencia. Y la audiencia es la que manda aquí. Vamos a suponer que de los 6 millones van a estar los 6 millones, pero la audiencia televisiva es la que marca. Si esta audiencia no baja, vamos a 64 el próximo. O sea, más de alguien va a levantar la mano porque quiere decir que por la razón que sea. Hay un hecho que es muy significativo en esto y que, insisto, merece un análisis mayor. Lo que pasó con este jugador de Nueva Zelanda. Hay que buscar una explicación. Y si Tim Payne, que de los 5.000 seguidores que tenía en Instagram pasó los 5 millones porque un influencer argentino, todo el cuento, ¿no? Maravilloso. Pero si lo mismo la FIFA lo logra replicar a través de sus redes y toda la audiencia televisiva, no sé si se tiente alguien con 64, lo que sería bueno porque vamos a tener más posibilidades de clasificar. Parece la única opción a esta altura. Claro. Pero también uno se pregunta, ¿qué tanto eso realmente tiene que ver con el fútbol? ¿Qué tanto tiene que ver con audiencia que siga realmente el deporte? ¿O qué tanto es una cosa más bien un fenómeno de redes sociales donde alguien, claro, ve que esto es simpático, le pone un like o le pone seguir a un futbolista y listo, y se olvidó? ¿Qué tanto de real hay en esto? ¿O al final terminamos viviendo esta especie de burbuja de las redes? Por eso insisto, algún experto en antropología, en sociología, en comunicación, de todas maneras, debiera analizarlo. Y yo lo que veo es lo siguiente. O sea, este es un muchacho que lleva años jugando al fútbol, no es un debutante, tiene 32 años, ha jugado, de hecho jugó cuando Nueva Zelanda nos ganó, etcétera, etcétera. Y juega anteayer Nueva Zelanda con Haití y llenaron el estadio por Tim Payne. Entonces fue gente... Nueva Zelanda perdió 4-0 y no pasó nada con Payne. Bueno, jugó todo el partido, pero no es un jugador en el cual tú vas a decir, lo quiero para mi equipo. Claro, Es un buen jugador. Y pero... es un fenómeno más totalmente artificial, porque tampoco es que haya una historia particularmente interesante, es una cosa totalmente si la FIFA logra construir, o a través del mecanismo que quiera, 15 historias similares, esto se va a disparar la audiencia de todas maneras. Entonces, aquellos, digamos así, que no tienen al fútbol como primera prioridad van a decir, oye, 64, mejor todavía. Y ahí se podría, y ese es el problema, deprimir un poquito el producto de jugar al fútbol. Claro, ¿cuánto se sacrifica? Porque está todo ese debate también con este éxito de la Kings League, por ejemplo, ¿no? Que rompe las reglas del fútbol para hacer un producto que sea más instantáneo, más rápido, pensando precisamente en audiencias jóvenes que dicen, las audiencias jóvenes ya no se sientan a ver 90 minutos de un partido porque tienes que estar pegado al teléfono haciendo otra cosa. ¿Qué tanto ves que eso puede terminar dañando al fútbol? Yo ahí tengo una experiencia que fueron los Juegos Panamericanos.
los Juegos Panamericanos pusimos... Hay una fuerte tendencia al aumento de los juegos electrónicos en el mundo, ¿no es verdad? Competencia, llega gente, etcétera, etcétera. Y para los Juegos Panamericanos pusimos una carpa para juegos electrónicos porque no podíamos estar por la audiencia juvenil que sea. Pasó nada, nada, de verdad, o sea, mínimo. Lo mismo hicieron para los Juegos Olímpicos y lo pusieron como deporte invitado. Y todo el mundo, entre los que me incluyo, espantado, o sea, nada. O sea... Entonces son cosas distintas todavía. Todavía. El Kings League puede tener su gran espacio. A mí me parece que puede ser entretenido, puede llegar a hacer interacciones, ¿cómo se llama?, por las redes, pero no lo veo todavía. Ahora, puedo equivocarme, ¿no? Vamos, por eso te digo, habrá que esperar cómo se desarrolla el Mundial, pero yo me gustaría, no tengo el dato, de saber la audiencia de la Kings League finales y la audiencia de la Champions del sábado pasado. Mundial. Y yo creo que la Champions... Porque la UEFA ha logrado construir un relato de tal manera que cuando empieza la Champions, nadie dice quién va a ganar la Champions. Ellos le ponen road, en este caso to Budapest, camino a Budapest. Y van construyendo el relato y nos van enganchando a todos. Es todo un tema de hoy día cómo se maneja. Vamos a ver, yo lo que sí temo es que la calidad del juego baje. ¿Por qué? Porque al haber más, no tendría por qué haber más calidad. Apreciación mía, que capaz que después tenga que morderme la lengua. A mi juicio 32 era un número súper adecuado, pero quizás 48 también. Pero hay jugadores donde a través de esto nos pueden generar un problema. Y ese problema nos puede generar una derivada mayor, que el famoso tema de las apuestas. Pues va a ser muy difícil para la FIFA controlar el tema de que nadie caiga en la tentación de la trampa en las apuestas. ¿Y Harold, tú crees que ese puede ser un escándalo entonces que pueda complicar ya a un nivel de Copa del Mundo? Que se pueda saber que hay un jugador que hizo algo, dejó de hacer algo por las apuestas. Ojalá que no, pero ¿Crees sí. que hay un peligro latente? Es que vámonos al caso cualquiera. No voy a dar selecciones para no meterme en lío, pero vamos a decir que la selección de Melinka clasificó al Mundial, ¿ya? Y bueno, la selección de Melinka es una cosa chica, le cuesta mucho, no tiene cómo. Sus jugadores son todos aficionados y van a ganar un premio aquí. Bueno, perdieron el primer partido fácil, 5-0. Fácil. Ya saben que están prácticamente eliminados. Pierden el segundo partido igual de fácil, 5-0, eliminados. Tienen un tercer partido ya sin nada que hacer. Los tipos ganan un premio. Viene alguien y les dice, mira, si pierden ahora 8-0, el premio se los duplico. Es difícil no caer ante la tentación. Bueno, o ni siquiera perder 8-0, o una tarjeta amarilla en tal momento, bueno, o un saque de costado. Estoy yéndome. Por eso, la apuesta permiten incluso cosas mucho menos groseras, digamos, pero que también... Bueno, de eso ya hay investigaciones. Y la última creo que era partido en Argentina, una tarjeta amarilla a los 15 minutos. Argentina o España. Ya, bueno, pero ya de eso ya hay. Y los córners ni hablemos. O sea, y incluso va a haber un penal a favor de tal equipo y viene el penal. Pues sí, eso. Entonces, ahí es donde yo le tengo mucho temor. Te fijas que las apuestas nos distorsionan el juego y es muy difícil controlarlo porque no basta el código de ética, está claro. Hay que hacer un control mucho más exhaustivo y lamentablemente no se ve cómo poder enfrentarlo. Ese es un tema que tengo yo. Al ampliarlo tanto, hay selecciones que obviamente sus capacidades son menores, lo sabe todo el mundo. Entonces, que no van realmente a competir. Puede alguien caer en la tentación y puede que no sea todo el equipo. Puede que sea solo yo. Solo yo, tú. Ya listo, yo tiro un córner, yo despejo para el córner antes de los 15 minutos, no te preocupes. Y no sabe nadie. Y yo le digo a mis amigos, apuesten que va a haber un córner y apuestan. O sea, hay mucho cuidado en eso, mucho cuidado. Yo espero sinceramente que la FIFA esté muy encima y los controles que hay, porque esto tienen supuestamente algunas organizaciones que controlan todo esto, estén muy encima y que cuando una apuesta se dispare, ese partido lo saquen íntegramente del sistema de apuestas. En la final de la Copa del Mundo no va a pasar esto, porque nadie va a exponerse, pero en la primera ronda perfectamente puede pasar. Harold,
conociendo un poco la FIFA desde dentro y cómo funciona, ¿qué te ha parecido cómo ha manejado el factor Trump? El factor de que tengamos a un presidente con ese tipo de acciones, de forma de actuar al mando de la FIFA. Infantino le inventó un premio de la paz, ha hecho todo lo posible como por cortejarlo de alguna manera, de una manera bien vergonzosa, en mi opinión. ¿Qué te parece cómo ha actuado la FIFA frente a ese elemento? Bueno, primero hay que... Yo siempre trato de ponerme en los zapatos de quien está haciendo lo que está haciendo. Para la FIFA era muy complejo hacer la Copa del Mundo con la administración de la Casa Blanca en contra. O sea, nunca ha pasado en la historia. Siempre la administración de los países han estado con la FIFA, siempre. Es más, acuérdate que para Brasil la presidenta Dilma le pidió a Blatter que tenía que sacar a Ricardo Teixeira de la Confederación Brasilera si quería que el Mundial siguiera su camino lógico. O sea, los países siempre. Entonces viene Trump de vuelta y yo me pongo en los zapatos de Infantino y digo, no está fácil esto, porque el hombre es como es, digamos, o sea, no es controlable. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero en lo que todos vamos a estar de acuerdo es que él hace lo que él quiere. Él no es control. Entonces, ¿cuál fue la mejor manera de Infantino? Muy poco suizo, porque los suizos no son así, mucho más italiano que suizo. Bueno, como dices tú, lo cortejó y lo trajo para su lado. Y eso yo creo que ha facilitado que las cosas se puedan hacer en Estados Unidos. Ahora, así todo, hasta ayer, me parece que los jugadores de Sudáfrica todavía no tenían visa para entrar a Estados Unidos. Claro, hasta ayer. Claro. Tú dices, pero ¿cómo? Si este es un requisito imprescindible. O sea, si el técnico de Sudáfrica había determinado que tenía que estar 15 días en Estados Unidos antes del primer partido para aclimatarse al calor, vienen del frío, a la diferencia horaria, vienen de otro uso, a las costumbres y a la alimentación, iba a llegar 3 días antes del partido. Claro. Eso no había pasado nunca. Y aún así, ¿no te parece que se contamina mucho el Mundial con este protagonismo? Lo que pasó en la final del Mundial de Clubes, sin ir más lejos, ¿no? Que toma un protagonismo que está un poco fuera de lo que debería ser la política. Es que nunca fue así. Es que está recién pasando, digamos. O sea, vámonos a los 2 últimos mundiales. Rusia con el presidente Putin fue bastante cauto. O sea, evidente que quiere sacarse la foto y sí, es lógico. No, pero dentro de los márgenes diplomáticos del caso, ¿no? Y el emir de Qatar, más cauto todavía, a pesar de que hicieron una cosa increíble. En cambio aquí uno ve que no sé, o sea, yo de verdad no estoy sorprendido porque es la forma de actuar, pero el fútbol siempre había manejado cánones distintos al respecto. Esta vez me parece a mí que Infantino, por calmar las aguas, quizás la agitó en otro sector más. Porque la FIFA siempre había hecho sentir su poder frente a los países, ¿no? No, pero yo creo que aquí también. Lo único que hizo fue, ¿cómo dijiste? Coquetear con cortejar al presidente, pero su poder lo hizo sentir igual. O sea, Irak está jugando en Estados Unidos. Eso. Y si Cuba hubiese clasificado, no, eso no lo veo yo. Ahí no veo el problema. El problema lo veo en las manifestaciones públicas. Sumando y restando, Harold, ¿te parece que vamos a tener un buen mundial o te parece que todos estos factores que hemos hablado van a contaminar demasiado lo que va a pasar? A ver, depende de cuándo consideremos que empieza la Copa del Mundo. Si consideramos que empieza desde el partido 1, México con Sudáfrica, se repite la del 2010. Si consideramos eso, no sé. Si consideramos desde la segunda fase para adelante, estoy convencido que va a ser un mundial extraordinario. ¿Por qué aquí no? Porque, por lo que ya te dije, hay selecciones con todo el mérito y todos los merecimientos, no tienen la misma calidad que las otras, digamos. La misma calidad en infraestructura, administración, organización, profesionalismo y un largo etcétera. No les quito mérito haber clasificado, pero es que no sé, no... Es complejo, es complejo. Ahora, hay algunas cosas donde sí estoy seguro que va a ser sí o sí. El estado de los campos de juego, estoy seguro que eso va a ser el mejor de la historia. Mejor que Qatar, que ya fue extraordinario. Eso no tengo duda. El pasto, los vestuarios, todo lo que es la logística previa, yo creo que nadie va a poder decir nada. En seguridad no tengo duda que no debiera haber ningún inconveniente mayor. Y en transmisión televisiva, redes sociales y eso tampoco, desde el día cero. Ahora,
en la cancha, en el verde césped, ahí me gustaría esperar cómo termina en la primera fase. Y de ahí para adelante no tengo duda de ser brillante. Y ya de cuarto de final para adelante vamos a estar todos pendientes. Ahora, hay un tema aquí que a mí, como futbolero, me mete ruido. Hay días que van a haber 6 partidos. Claro. Y a mí me va a costar ver 6 partidos. Entonces, los que no son futboleros, 6 partidos es mucho. Pero... Harold Mike Nichols, gracias por habernos acompañado y hablando de un tema que importa. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Lo que Importa, hablando del tema que va a capturar la imaginación del planeta durante las próximas semanas, el Mundial de Fútbol o tal vez el Mundial de Post-Fútbol. Recuerda que nosotros estaremos, por cierto, el jueves con un nuevo capítulo de El Estado del Arte junto a Vive Encina, el lunes haciendo Animales Políticos con Cristóbal Belolio y el próximo miércoles hablando de otro tema que importa. Hasta la próxima, chao. Lo que importa es presentado por Grupo Planeta Turismo City y por Casa Editorial Lo que Importa. Dirección ejecutiva Daniel Matamala. Producción general Paulina Barrales.